Doctor Juan Carlos Barrientos, gracias por acompañarnos y orientar a nuestros amables televidentes sobre este asunto, porque como es tan delicado este tema y hay tanta especulación y rumor, no solo aquí en el noticiero tenemos que informar, sino que también orientar. Sobre este tema usted es una autoridad para hablar sobre este asunto. ¿Qué opina de esa declaración de la señora Smith? No, es una declaración sensata, contraria a la declaración de don Carlos Zelaya, que enciende las alarmas porque habla de temas fuera del texto constitucional que dan lugar a una serie de interpretaciones. Yo quiero aprovechar la oportunidad, Edgardo, porque he escuchado con mucha recurrencia que hablan de que ya se vence el plazo para elegir al fiscal, que todavía estamos en el plazo, y continuamente hablan de plazos. Y la Constitución de la República no dice nada respecto al tema de que hay un plazo fatal para elegir al fiscal general y al adjunto. Lo único que dice el artículo 232 es que el periodo del fiscal general y del adjunto será de 5 años. Nada más. No dice que tiene que ser electo el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 de septiembre. De ninguna manera. Yo no sé de dónde se han inventado eso. Lo que pasa es de que se empieza a computar el plazo de los 5 años desde que toman posesión del mismo. Y yo me imagino que el abogado Chinchilla tomó posesión probablemente el 1 o el 2 de septiembre y que por eso el plazo de los 5 años se vence precisamente el 1 o 2 de septiembre. Pero la Constitución no señala nada. Y yo estoy de acuerdo con el diputado Marlon Lara Orellana del Partido Liberal cuando dice podemos seguir votando todos los días hasta que logremos encontrar la meta de los 86 votos necesarios para elegir al fiscal. Lo mismo pasó con la Corte. Estuvieron 16 días votando y no hubo absolutamente ningún problema porque ya la Constitución es bien clara en el artículo 242 de que mientras no se elijan a los sustitutos de las autoridades que elige el Congreso Nacional, seguirán en sus cargos las autoridades que están actualmente en funcionamiento. Y eso lo refuerza el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Momentito, búsqueme por favor, ese artículo 242, me dijo, ¿verdad? Párrafo último. Párrafo último, de memoria se la sabe. Muy bien. Ya me la van a mostrar, porque esta cuestión hay que mostrar para ilustración de todos. O sea, no hay plazo fatal para elegir al fiscal general, al fiscal adjunto. No hay ninguna crisis constitucional o política si esto no pasa en los próximos días. O si no pasa hoy, mañana o el viernes. Tranquilo. No pasa absolutamente nada. Muy bien. Absolutamente nada pasa. Inclusive la ley del Ministerio Público dice, porque ahí parece que es una cadena de mando como la del Ejército, de que a falta del fiscal general esté el fiscal general adjunto. Sí. Y si no hay adjunto, está el director de fiscales. Muy bien. Bueno. No puede ser que ninguno de los... Lo otro es que el abogado Chinchilla no se puede retirar del cargo mientras no hayan nombrado a su sustituto. Es otro asunto. Tampoco puede hacer lo mismo el abogado Cibrián. Tienen que esperar a que le nombren los sustitutos. Nada de eso de que yo ya me voy para mi casa. Ya me voy para mi casa. No pueden hacerlo. Pueden ser encausados por dejar votado el cargo para el cual fueron electos. Mientras no esté electo el sustituto, se tienen que mantener ahí. Bueno, quieran o no quieran, les guste o no les guste, eso así es. Así es. Pero pueden renunciar, pero eso podría perfectamente tomarse como un acto de deslealtad y un acto que los expertos penales pueden determinar si hay o no la comisión de un delito por abandonar un cargo sin tener el consentimiento del Congreso Nacional, que fue el que los eligió. Muy bien. Fíjese que sobre ese tema, aparte del artículo que usted hizo referencia en la Constitución de la República, está la Ley Orgánica del Congreso Nacional en su artículo 80, que claramente aquí dice, la Ley Orgánica, que los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República cuando concluye el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Es lo que usted decía. Ese artículo viene a ratificar lo establecido en el 242 de la Constitución en el párrafo 3º y 1. Sí,
Pero también quiero hacer... Perdón, y también quiero dice básicamente lo mismo. Y ya lo vamos a mostrar. Y lo otro es que aquí en el comunicado del Partido Liberal, interesante porque hace relación a la ley orgánica del Ministerio Público. Pónganme el numeral 5 del comunicado del Partido Liberal, donde hace referencia que la ley orgánica del Ministerio Público establece una relación de sustitución del fiscal general por el fiscal adjunto y en su defecto por el director general de fiscalías, y por lo cual no aceptaríamos una comisión interventora. Ya vamos a hablar de la interventora. Lo que quiero significar con esto, abogado, es que tanto la ley orgánica del Congreso Nacional como la ley del Ministerio Público ya establece, o sea, que aquí no es que queda céfalo, no es que ahí no queda nada, no pasa nada, que se paraliza. O sea, las cosas siguen como hasta ahora, hasta que lleguen los nuevos. Y así pasó cuando eligieron la Corte también. Me dijo el 242, ¿verdad? Párrafo tercero. ¿242? Sí, párrafo tercero. Párrafo tercero. Si la elección del presidente y designados... Siga leyendo. Pero es que aquí dice, si la elección del presidente y designados no estuviere declarada un día antes del 27 de enero, el Poder Ejecutivo será ejercido excepcionalmente por el Consejo de Secretarios de Estado, presidido por el Secretario de Estado en los despachos de Interior y Población. ¿Sigo? Sí, es que es el párrafo tercero el que tiene que leer usted. La tercera estrofa del artículo. Pero es que ahí no dice eso. ¿Cómo no? Sí lo dice. El artículo 242, ¿verdad? Sí, en el último párrafo, ahí dice eso. Tiene 3 párrafos el artículo. Mientras Yo le hablo del tercero. Aquí está. Mientras las nuevas autoridades supremas elegidas toman posesión de sus respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones los diputados al Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las corporaciones municipales del periodo que concluye. Eso se aplica analógicamente a cualquier otra autoridad de elección del Congreso. Mientras no se elija al propietario, los interinos continúan en el cargo. Muy bien. Está claro eso entonces. No hay plazo fatal, o sea que ellos pueden seguir, los diputados, con las negociaciones hasta que finalmente se logre un consenso, que obviamente todos esperamos que sea lo más pronto posible, ¿verdad, abogado? Así es. Así es. Bueno, lo otro, y esta opción de esta cuestión interventora, yo partimos del hecho que con lo que dijo la señora Smith, esto está saldado, aquí no hay nada más que discutir con lo que ella dijo, y lo dijo claramente, en este caso, dijo ella, refiriéndose a la elección del fiscal, en este caso que nos ocupa la Constitución, la ley del Ministerio Público y la ley orgánica del Congreso Nacional, ya se las leímos. No hay por qué ponerse a pensar en una interventora, ¿verdad? Después de lo que ella dijo y lo que está aquí escrito. El Congreso Nacional no tiene facultades para nombrar juntas interventoras en los organismos o instituciones de carácter descentralizado que no pertenecen ni al Poder Ejecutivo ni mucho menos al Congreso Nacional. El hecho que el Congreso Nacional elija al fiscal no le da derecho a nombrar una interventora dentro del Ministerio Público. Ese es un expediente funesto que básicamente está afectando la autonomía y la independencia funcional del Ministerio Público. Que en el pasado Juan Orlando Hernández haya nombrado comisiones interventoras violando la ley en el Ministerio Público no faculta para que esa misma actuación deleznable que se cometió en el pasado se vuelva a cometer ahora. No debemos permitirlo. Muy bien. No, además que nos prometieron un cambio, ¿verdad? O sea, que las cosas no iban a ser como se hacían antes. Doctor. De todas maneras, fíjese que si usted escudriña cómo funcionan los ministerios públicos, inclusive en el mismo Estados Unidos y en todos los países latinoamericanos, siempre son dirigidos por una cabeza.
en particular. No existen órganos colegiados, no existen, porque generalmente las interventoras son de 3 personas. No existe eso. Eso es una violación completa al espíritu de lo que es el Ministerio Fiscal o el Ministerio Público en cualquier parte del mundo. Doctor Ese es un evento que únicamente se llevó a cabo aquí en tiempos de Juan Orlando Hernández y se condenó porque no tenía razón de ser, ni tenía facultades el Congreso para ello. Pero como aquí, Edgardo, usted sabe que acostumbran a violentar la Constitución cuando les conviene o a interpretarla a su manera cuando les conviene, en todo caso cualquier decisión en este sentido, que repito, no es legal, tendría que tomarse por 86 votos, porque si con 86 se elige al fiscal, con 86 se tendría por lógica que nombrar una junta interventora que, repito, no viene al caso. Sí. Y además yo parto de lo que dijo la diputada del Libre, Angélica Smith. En esto que nos ocupa, en este caso que nos ocupa, dijo ella, la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso Nacional y la Ley del Ministerio Público. No hay más que discutir sobre eso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor y amables televidentes, llaman al Estado de Honduras a garantizar los estándares internacionales de independencia, imparcialidad, transparencia y paridad de género durante el proceso de selección de la próxima persona titular y adjunta de la Fiscalía General de la República. ¿Qué comentario tiene? Que ya se están encendiendo las alarmas a nivel continental, a nivel de la Unión Europea. Recordemos que el sistema interamericano de derechos humanos depende de la OEA, en el sentido de que en Honduras se están produciendo situaciones políticas que inquietan a la comunidad internacional, sobre todo porque se requiere de una transparencia en la elección de las autoridades fiscales. Y esas últimas declaraciones que da el secretario del Congreso, esas marchas en los bajos del Congreso Nacional, el impedirle a los diputados del Congreso que abandonen el hemiciclo y todo este tipo de situaciones, lógicamente ponen en crispación a las entidades internacionales que tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Escuchemos al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Mateo Yebrín, en tan solo unos minutos. Antes me están diciendo que tenemos un tuit de la presidenta Xiomara Castro. ¿Lo tenemos? El Congreso Nacional, a las 6:54, la presidenta dijo: el Congreso Nacional, integrado en mayoría por políticos que adversan mi mandato, boicotea el nombramiento de los candidatos mejor evaluados por la Comisión de Dictamen para Fiscal General y adjunto, como lo dispone la Constitución. Queda pendiente cadena de radio, redes y televisión, dijo la presidenta. ¿Algún comentario, doctor? Pues que entonces deberían de eliminar a la Junta Proponente, que también está en la Constitución, y que ya no la evalúe a los candidatos a fiscal y que ahora los evalúen en casa presidencial mejor. Y eso que la abogada Jenny Almendares, que es de Libre, salió como la mejor evaluada, ¿no?, por la Junta Proponente. Pero la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional insólitamente la pone en último lugar y pone a Joel Zelaya en primer lugar, que quedó evaluado en tercer lugar por parte de la Comisión Evaluadora de la Junta Proponente, que es constitucional también. Don Mateo Yebrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. No hay fiscal, no hay consenso en el Congreso Nacional General de la República. Lo que sabemos es que todavía no hay consensos, hemos visto comunicados de todas las bancadas y bueno, vamos a esperar, ahí toca que los políticos se pongan de acuerdo. En las últimas horas, ingeniero, se ha hablado de que de no elegir fiscal antes del 1 de septiembre podría quedar acéfalo, que no se va a reconocer al actual fiscal general como lo indica la ley. ¿Qué opinan ustedes como sector privado ante esto? Bueno, nosotros esperamos que se respete la ley. Todos queremos que se pongan de acuerdo y hayan nuevas autoridades del Ministerio Público el viernes. Pero si los políticos no se ponen de acuerdo, la ley dice que deben seguir las autoridades actuales hasta que lleguen sus sustitutos. Ahí que se hace desde la empresa privada. No, bueno, que sigan dialogando en paz, sin alterar el ánimo, sin imponerse a la fuerza, sin presiones externas,
que dialoguen y se pongan de acuerdo los políticos. Parece que hay interés en que seguir creando zozobra en el país con este tema de que si no hay fiscal se pierde el orden constitucional. Sí, se está generando un ambiente negativo al respecto, mucha presión desde el Ejecutivo, desde el Partido Libre, y no debe ser así. Esta es una negociación política. Eso es lo que es esto, una negociación política, y deben tomar la decisión en el marco de las leyes hondureñas. La presidenta acaba de publicar un boicot al Congreso. Ha dicho que el Congreso Nacional intenta boicotear al no nombrar fiscal con el dictamen que ya ha hecho la comisión nombrada por el Congreso Nacional. No te entiendo la pregunta. La presidenta Xiomara Castro ha indicado que desde el Congreso Nacional están boicoteando otras bancadas diferentes a Libre al no querer elegir fiscal, ya aún con el informe que ha dado la comisión de dictamen. No comparto esa opinión. Al final el pueblo hondureño decidió quiénes están en el Congreso Nacional y hay que respetar la voluntad del pueblo hondureño, así como el pueblo hondureño decidió que doña Xiomara Castro sea nuestra presidenta por estos 4 años. Lo mismo decidió quiénes y qué fuerzas políticas integrarían el Congreso Nacional. Así que tienen que ponerse de acuerdo los diputados del Congreso Nacional entre ellos, y hasta que se pongan de acuerdo no tendremos nuevo fiscal. ¿Consideran que ha existido injerencia de poderes considerando la postura de la presidenta? Perdón. ¿Consideran que ha existido injerencia de poderes considerando la postura de la presidenta? Bueno, hay presión de todos lados, hay presión del Ejecutivo. Esa marcha es una muestra de ello, y hemos visto amenazas al respecto también. Sin embargo, vuelvo y repito, en el marco de las leyes hondureñas, de la Constitución de la República, esperamos que las fuerzas políticas, que ninguna tiene mayoría, tengan que llegar a acuerdos. Ingeniero, se habla en otros temas que para el próximo año Honduras podría tener algún margen de esperanza. Muy bien. ¿Algún comentario, doctor Barrientos? No, el señor Gibrín de la empresa privada básicamente está prácticamente reafirmando lo que hemos venido manifestando en el transcurso de su programa, de que no hay tal boicot, los diputados son libres de tomar sus propias decisiones, y que se nota la presión y la injerencia que quiere tener el Poder Ejecutivo en la elección del fiscal y en las decisiones que tome el Congreso Nacional. Y eso no puede ser, porque en Honduras hay independencia de poderes. Está consignado eso ya claramente. Los poderes son independientes, son complementarios entre sí, y no hay ninguna relación de subordinación entre ellos. Aprendamos a vivir en democracia, aprendamos a vivir con el texto constitucional, y no pretendamos que las cosas se hagan como nosotros queremos, sino que, como decía el señor Gibrín, como manda la ley y como manda la Constitución. Me dicen que el señor Rafael Sarmiento, presidente de la bancada de Libre, ha dicho que mañana pueden pasar muchas cosas entre a esta hora y la reunión y el inicio de la sesión de mañana jueves, convocada para las 11 de la mañana. No sabemos si va a comenzar a esa hora, pero finalmente dice el señor Sarmiento que mañana presentarán la misma moción y que desmiente que no hay intenciones de presentar una junta interventora. O sea, me parece que es una buena declaración también, ¿verdad? Así es. Sí. Es una declaración que conteste con lo que decía la diputada Angélica Smith. Muy bien. Pero también hay otros diputados que yo no quiero mencionar su nombre, de Libre, porque no estoy seguro si lo dijo o no, en el sentido de que mañana se vence el plazo del actual fiscal, y que si no se elige se está llevando a una crisis al país. Si usted revisa el artículo 232 de la Constitución, usted va a ver que ahí no hay plazo señalado para elegir al fiscal. Así que ya deben de dejar de mentirle al pueblo hondureño. La ley es bien clara y ahí no se establece ningún plazo para proceder a la elección del fiscal general y del fiscal adjunto. Y hasta no me Ya hemos dicho que no hay vacío de poder tampoco, porque ya se establece en la ley que a falta del fiscal esté el adjunto, y a falta del adjunto está el director de fiscales. En el caso que renunciara, ¿verdad? Pero no se supone que eso vaya a ocurrir, ¿verdad? Que a mi criterio no deberían de hacerlo, Claro.
porque las renuncias las tiene que aceptar el Congreso Nacional, y si el Congreso no las acepta, no pueden irse para su casa. Bueno, muy bien. Está todo claro. Gracias, doctor Juan Carlos Barrientos. Muy amable. Gracias a usted. Buenas noches.